el avenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y nos decía a lo que el Señor Jesucristo, su Hijo amado, venía. Dice en el nombre del Padre, capítulo 61 de Isaías, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Padre, gracias por esta palabra, gracias por el inicio que nos da, gracias por recordarnos a lo que vino tu Hijo, gracias por decirnos que tu Hijo está en la Biblia, Señor, desde el principio hasta el fin. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. El libro de Mateo dice que en el capítulo 6 que Jesucristo comienza su ministerio enseñando, predicando y sanando. Hoy yo vengo a uno de esos ministerios, al primero que le dio el Señor Jesús, a enseñar. Y espero en el nombre poderoso de Cristo Jesús que las palabras que salgan por mi boca no sean mías, sino que sean de la voluntad del Señor. Hemos titulado, o el Señor ha titulado este mensaje: ¿queréis acaso iros vosotros también? Juan capítulo 6, versículo 66. Traten de no ser supersticiosos con ese número. Juan 6, 66. ¿Queréis acaso iros vosotros también? Todo aquel que no tenga una hojita que hay por ahí, mi hija le está repartiendo una hoja, es como un resumen, es como un bosquejo. Jesús tuvo muchos problemas mientras anduvo predicando durante sus 3 años y medio de ministerio. A pesar de ser el Hijo de Dios, la gente se resistía a sus enseñanzas, ya que invitaba al ser humano al cambio de hecho y no solo de labios. No todo el que oía al Señor creía en Él. No todos los que andaban con Él siguieron siempre siéndole fieles. Muchos, nos declara la Biblia, que ya no podían soportar las palabras del Señor y como consecuencia se volvían atrás. Juan 6, 66. Pero viendo esta situación, se nos declara que muchos de los discípulos, estamos hablando de los discípulos, estamos hablando de los que decían que estaban empezando a levantar la iglesia, de los discípulos. Muchos de los que decían ser discípulos se volvían atrás y ya no andaban con Él. Al ver esto, el Señor Jesús se vuelve a los suyos y les pregunta: ¿queréis acaso iros también vosotros? Yo hoy aquí se lo expreso, esta declaración de Jesús, yo se lo expreso con mucho amor, con mucha paz, con mucha tranquilidad. ¿Acaso queréis iros también vosotros? Ese soy yo. Pero a veces yo me imagino que en ese momento Jesús estaba un poquito crispy y le dijo: ¿acaso queréis también iros vosotros? El padre que está en la casa, ¿cuántas veces te he dicho que dejes eso ya? ¿Cuántas veces? Eso es Fran. Y Fran está suponiendo que nuestro Señor Jesús, como estaba Dios en carne, posiblemente la carne lo llevó a levantar un poquito la voz. Pero yo estoy trayéndoselo de una manera suave. La Biblia nos advierte mucho sobre el peligro y nos da las descripciones de esos que se vuelven atrás para ya no andar con el Señor. Yo les voy a dar unos versos, pero no los busquen, porque son muchos. De esto nos habla Hebreos, capítulo 3, 12 al 13, el que quiera anotar. Segunda de Pedro, 2, del 20 al 22. Primera de Juan, 2, 18 al 19 y el 22 al 23. Ahora, hay unas preguntas que tenemos que hacernos. ¿Se sigue volviendo atrás la gente como en la antigüedad?
Claro que sí, la respuesta es que sí. ¿Y cuál es la razón en nuestros días para que eso se dé? ¿Ah? ¿Cuál es la razón? Yo en mi humilde estudio pude llegar a la conclusión de que había una especie de unas 6 razones para eso. Y eso ustedes tienen un resumen entonces en sus manos. Y una de esas razones dice, mira, se vuelven atrás porque la verdad los ofende. Si vamos a Juan capítulo 6, del 60 al 66, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban en esto, les dijo, esto os ofende, pues que si vieres al Hijo del Hombre, subir a donde estaba primero. ¿Qué te ofende más? El Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros, oye, estaba hablando a los discípulos, pero hay algunos de vosotros, si hubiesen tenido Biblia en aquel momento, pero hay algunos de vosotros que andan con la Biblia, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habría de entregar. Y dijo Jesús, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. En el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Les dolió la palabra que le estaba diciendo. Pero todavía yo no les he dicho a ustedes cuáles fueron las palabras que les estaba diciendo Jesús. ¿Por qué tenían esa reacción? ¿Por qué se iban? ¿Por qué dijeron, esto está muy duro, yo me voy? ¿Por qué dice ese versículo 66 que muchos volvieron atrás y se desaparecieron? Las cosas no se dan fuera de contexto. Algo pasó, algo estaba sucediendo. Y no nos podemos quedar así con que Fran traiga esta declaración. Tenemos que saber por qué fue esa declaración y por qué ellos se enojaron. Y entonces vamos a tener la oportunidad de ir al capítulo 6. Vamos al capítulo 6 nuevamente de Juan. Y vamos. Capítulo 6 de Juan. Y vamos a irnos al verso 25. Verso 25, verso 22. Yo lo voy a leer. Ustedes escuchen cuál es el contexto. ¿Por qué vinieron las declaraciones de Jesús? ¿Por qué muchos empezaron a echar hacia atrás? Verso 22, Juan. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos, pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Pongan atención ahora. Aquí vamos a ver ahora cuál fue la situación. Pongan atención. Versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, o sea, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. No por la vida eterna que yo le voy a dar, es que tenías hambre y viniste a buscar el sandwichito que yo te diera. Estabas pensando en mí. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre.
ya empezó Jesús a hablar unas palabras difíciles. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Él sabía que había gente al frente de él que no estaban creyendo en él y se decían discípulos. Le dijeron entonces, ¿qué señal? ¿Qué señal? Qué tremendos son. ¿Qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Hello. Todas las que había hecho. ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. No fue Moisés el que se lo dio. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ey, mucha atención, aquí empieza el revolú. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién descendió del cielo? Jesús. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Todavía no entendían. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Y aquí empezó el problema. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí me viene, no le echo fuera. Porque es descendido del cielo. Le está diciendo, yo he descendido del cielo. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no perdiera yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que desciende del cielo. Cualquiera. Oye, este acaba de decir que él es el pan que viene del cielo. O sea, cualquiera. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? Entonces empezaron a racionalizar. ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo es descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. O sea que hay mucha gente que se pasa, ¿verdad?, casi al frente de ustedes. No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo les resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, oye, nadie lo ha visto, sino aquel que vino de Dios, el que ha visto al Padre, soy yo soy el que ha visto al Padre, no ustedes. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Este es el pan que desciende del cielo. Aleluya. Este es el pan que desciende del cielo. Yo me imagino que ellos se les salieron los ojos. O sea, yo soy el pan que desciende del cielo. Y todavía no ha llegado a lo que va a decir ya mismo. Para que el que de él come no muera. Se pone como que él es el pan y hay que comérselo a él. Y ellos están escuchando. Y dice, ¿qué problema es este? ¿Qué le pasa a este? Este no es el hijo de José, amigo de la pastora Niurka y amigo del otro lado que están al otro lado. Y viene con esto. ¿Qué le pasa? ¿Está loco? Una reacción normal, humana, de un incrédulo, claro está. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. No, ahora sí que se volvió loco de verdad. La cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? O sea, esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido alguno. Les dijo, de cierto os digo. Entonces viene Jesús a insistirle. O sea, ellos están murmurando y Jesús empieza a insistirle. Y les dice, de cierto os digo,
si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahora sí que se puso esto feo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Dentro de 2 domingos nos vamos a reunir aquí a beber la sangre del Señor, a comer la carne. Y venimos a un ayuno congresional y a la cena del Señor. Él está hablando de la comida. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Yo le añado, y arrancaron y se fueron. No entendieron. Era lógico de unos seres humanos no entender, porque no estaban escuchando. Porque la fe, dice, viene por el oír, y el oír palabras de Dios. Ahora bien, como les dije, 6 razones por las que la gente vuelve atrás y deja a Jesús. Primero, la verdad les ofende, ¿verdad? Yo ya lo he dicho aquí en muchos lugares. La gente no se irá al infierno, escuche bien, por ser pecadores, ¿sabes? No van a ir al infierno por ser pecadores, sino por ser, entre comillas, delicados. No les gusta que les señalen el pecado, no les gusta que les digan la verdad. Para muchos el evangelio es muy severo y para otros muchos es intolerable. Hay ejemplos en la Biblia de cómo la verdad les ofendía. Por ejemplo, si usted lee Marcos 16:16, le preguntan al Señor, ¿cómo ser salvo? En Hebreos 10:24-25, hay que atender a todos los servicios de la iglesia. Y la gente piensa que simplemente se viene a la iglesia cuando están contentos. 1 Corintios 16:1-2 nos habla de que debemos de dar según hayamos prosperado. Qué difícil es dar. El Señor nos prospera, pero qué difícil es dar. La verdad les molesta cuando empezamos a aplicar la palabra del Señor. Cuando empezamos a adorar a Dios de otra manera que no sea en espíritu y en verdad, nos habla Juan 4:24, y se les dice, les ofende la verdad. Cuando ahí empiezan a tener problemas de divorcio y problemas en el matrimonio y empezamos a darle la consejería bíblica, la palabra de Dios, se ofenden. Les molesta la verdad. Cuando empezamos a hablarle de la pureza moral, de la que habla la Biblia, de la que habla la palabra de Dios, y les hablamos de los 10 mandamientos para llegar a una pureza moral, nos ofendemos. Pero hello, vamos a entender que somos pecadores, que estamos pecando todos los días y que Dios no quiere desarrollar pureza moral, pero se ofenden. Y muchos, después que vinieron a la casa, miran para atrás, porque la verdad les ofende. Todos estos puntos, hermanos, amigos, hoy hacen pegar a la carrera al que no está firme y al que no anda en busca de la real verdad. Tiene mucha gente a la iglesia que no busca la real verdad. Pero esta actitud, aunque ustedes no crean, es una actitud de incredulidad, así pura y simple. Cuando la persona se hastía de las enseñanzas del Señor, es porque es un incrédulo, dice Juan, en capítulo 6, del 63 y en el 64. La Biblia nos ordena amar la verdad con todo nuestro corazón. La Biblia es la palabra de Dios escrita. Y si el primer y gran mandamiento dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, con todos tus chavos, con toda tu casa, con todos tus carros. Hay que amar la verdad. De lo contrario, vamos a perecer en el día final. Léalo, lo dice 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 10. Ahora,
Tenemos que entender que los incrédulos tendrán su lugar aparte y no tendrán parte con nosotros. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Ahora, ¿nos ofende la verdad? ¿A ustedes les ofende la verdad? Si les ofende, perdonen, somos bien delicaditos. Entonces, si nos ofende, nos vamos a tener que atener a las consecuencias que vendrán por no soportar la verdad. Amén. Una segunda razón por la que podemos interpretar que la gente vuelve atrás y deja al Señor Jesús es por temor. Se vuelven atrás por temor. Mateo 26, del 31 al 33 dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Por temor. Porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pedro, versículo 69, 7, 5 de Mateo dice: Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, mire, por temor, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. No conozco al hombre, dijo Pedro. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Mire, usted es discípulo de Cristo. Su manera de hablar, si ya el Señor entró en usted, lo va a descubrir donde quiera que sea. No importa, usted puede negar, pero de la manera que usted habla, los demás, los de afuera, los que no están aquí, los que están afuera, dicen: este es de los de Jesús, este es cristiano. Su manera de hablar lo va a denotar. Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que él cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. La gente deja a Jesús, se van atrás. La gente deja a Jesús, segundo, por temor, se vuelven atrás. Ahora, es muy común este tipo de gente en nuestros días y en nuestras iglesias. ¿Por qué temes?, pregunta el Señor. Temes al que pueda matar el cuerpo, dice Jesús. Mucha es la gente que está en nuestros días estigmatizada. El cristianito, el aleluya, un estigma, la aleluyita. Mucha gente está estigmatizada. También hay gente excomulgada. Porque la iglesia, en el nombre poderoso del Señor, tiene que ejercer la disciplina. Dice Mateo 18, o dice 1 Corintios 5, hay 2 maneras de ejercer la disciplina. Jesús nos habla de una en Mateo 18 y Pablo nos habla de la otra en 1 Corintios. Pero hay gente que llegó el momento en que la iglesia tiene que tomar una decisión y queda excomulgada, marginada en la sociedad solo por ser cristiano. Ahora, ¿a ustedes les preocupa esto? A cada uno se nos ha puesto frente a nosotros una decisión de maestros, si así nos parece, dice Apocalipsis, capítulo 13, versículo 16 al 17. Ahora, si quieren ustedes, o yo, o los que estamos aquí, o los que vendremos algún día, si queremos ponernos la ropa, la marca y confundirnos con el mundo, pues lo podemos hacer. Eso
No hay ningún problema con eso. Si no, pues mira, hay que ser fiel y seguir con nosotros, con cada uno de los que estamos aquí detrás del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Porque Cristo te asegura que te aliviará y te confortará en esos momentos más difíciles por los que estés pasando, dice en el libro Apocalipsis, dice Juan en el capítulo 2, versículo 10. En Hebreos 10, 32 al 36 nos dice, el autor de Hebreos nos dice, acordémonos de nuestro llamado y soportemos. Hay una tercera razón por la que echamos hacia atrás y dejamos a nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacemos muchas veces por amor a este mundo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 9 al 10, dice Pablo a Timoteo, procura venir pronto, porque Demas, no Demas, sino Demas, se ha desamparado amando este mundo. Oye, puedes venir acá porque Francia ha desamparado amando este mundo y se desapareció y me ha dejado perdido. Y se ha ido a Tesalónica. Dice también que Crescente, esos nombres eran tremendos. Crescente se fue a Galacia y Tito, discípulo, Tito, se fue a Dalmacia, dice Pablo. Mire, hay cristianos que abandonan al Señor por amor al mundo. Claro que sí. Se ha dicho que el 99% de los cristianos que ya no vuelven a la iglesia no se van por ir a alguna secta o por ir a alguna iglesia nueva que ellos buscan. Se van porque el mundo es quien se los llevó. Las atracciones y los placeres físicos que el mundo ofrece son los que están arrastrando a muchos cristianos. La primera carta de Juan nos lo dice en el capítulo 2, versículos 15 al 17. Marcos nos dice en el capítulo 4, del 18 al 19, los cuidados, estamos parafraseando la palabra, los cuidados de este mundo, sus aflicciones y el amor por las riquezas están haciendo bastante estrago. ¿Cuántas veces yo he visto por aquí personas que empezamos a cantarle al Señor y éramos siervos? Después éramos adoradores del Señor. Después éramos ministros a través de la alabanza. Y ahora somos cantantes del mundo. Ahora no le cantamos al Señor. Ahora damos conciertos de amor. Muchos están siendo engañados por el deseo de la injusticia, dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2, del 12 al 13. Despertemos, hermanos, mire. Y tenemos que ser vigilantes. Y tenemos que entender que las atracciones del mundo causan muerte. Y la muerte, dice la palabra, es eterna. Hay que vestirnos del Señor. Nos proveamos y no proveamos para los deseos de la carne. Cuando Pablo le dice eso a los romanos, en el capítulo 13, versículo del 11 al 14. Ahora, hay otra razón por la que los cristianos nos echamos atrás y dejamos perdido a nuestro Señor Jesucristo. Lo hacemos porque tenemos los corazones endurecidos. El libro de los Hechos, en el capítulo 28, versículo 23 al 28 dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía. Algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, Pablo les dijo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo:
ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Amén, gloria a Dios. Verso 28 dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Si los que están aquí en Puerta de Restauración hoy no oyen, otros van a oír. Muchos le dicen al Señor que no vuelven atrás, porque lamentablemente sus corazones no fueron honestos y mucho menos dóciles. ¿Sabían que los corazones se pueden endurecer? Porque a veces uno se pregunta si se puede endurecer. Y uno pregunta, ¿cómo? Pues mire, en Hechos 28-24 nos da una idea. Por la incredulidad, que es la mejor arma que utiliza el diablo contra los hijos de Dios. Segundo, el pecado, que son los dardos del maligno. Nos habla Hebreos 3, 12 al 13. Por la envidia, esa es otra causa. Se endurecen los corazones de mucha gente en la iglesia. Por la envidia. Estoy hablando de la iglesia porque Jesús le estuvo hablando a los discípulos. No le estaba hablando a nadie más. Amén. No soy yo, es Jesús. Todavía que yo soy me emociono. Pero Jesús. 4. Se le endurecen los corazones por falsos maestros que sirven para derrumbarles la fe. A las iglesias llega mucha gente, los pastores tienen la sabiduría que Dios le ha dado para discernir quiénes son, qué vienen, de dónde vienen. Yo estaba en otra iglesia. ¿De qué iglesia tú vienes? ¿Y qué pasó? A comunicarme con el pastor, a ver qué revolú había, o si no había ninguno.